Señor, gracias por permitirme participar un día más de tu maravilloso don, que es la vida. Te alabo y te bendigo, pues eres un ser excepcional, rodeado de gloria y majestad. Me siento dichoso al poder contemplar tu obra perfectísima que anuncia tu nombre por la armoniosa perfección con la que fue creada. Estudiantes, el día de hoy vamos a hablar acerca de la colonia del siglo XVIII. ¿Quiénes integraban esta colonia? ¿Qué pasó en esta colonia? Y vamos a ver, ya que en este siglo XVIII habían ocurrido varios cambios. Vamos a hablar también acerca de las reformas borbónicas. ¿Qué pasó en estas reformas borbónicas y por qué se lo conoce como reformas borbónicas? En sí, en estas reformas ocurrieron cambios muy importantes. Quienes estaban en sí nombrado al rey Felipe de Borbón es conocido como Borbón, por eso es que se le llama reformas borbónicas. Como les dije, ocurrieron cambios muy importantes en esta reforma. También recuerde que anteriormente estábamos hablando nosotros de la colonia igualmente anterior y hablábamos que quienes heredaban el trono eran en sí los que le seguían los hijos de los reyes. Aquí hablamos de la familia Borbón, es por eso que se lo conoce como reformas borbónicas. En estas reformas borbónicas también estaba en el trono de Francia y apenas asumió la corona, hizo cambios en la administración de las colonias. El rey Felipe había hecho varios cambios, ¿sí? También vamos a hablar acerca de los cambios que habían hecho estas reformas borbónicas, ya que tuvo mucho impacto en este siglo XVIII. También el rey Carlos III, conocido también como político, era también una de las personas que formaban parte de estas reformas borbónicas. Y vamos a hablar principalmente de los cambios que se dieron en los gobiernos. Mire, uno de los cambios era disminuir el poder de los criollos y de la iglesia. Esos cambios habían tenido gran impacto en 1767, ya que en este entonces las reformas tuvieron una división territorial y debido a esta reforma de la división territorial hubo en sí disminución de todo este poder, ¿sí? Mire, también tenemos y hablamos en estas reformas acerca del comercio libre. En ese entonces había tenido gran impacto en la vida de las colonias. Fueron las relacionadas al comercio. También hablamos del tráfico marítimo, ya que en ese entonces Europa y los reinos americanos mantenían restricciones y prohibiciones. Había habido gran impacto económico, en sí ayudó en ese entonces para que haya economía y una buena economía en ese entonces. De quienes era trabajado, de quienes habían sido y quienes ayudaban en sí en esa época eran los indígenas. También en ese entonces los productos que traían desde España habían sido bastantes buenos en ese entonces para que la producción aumentara. Lo que en sí también habla en estas reformas es pagar tributos. Ellos en ese entonces pagaban tributos al rey, pero en sí quienes pagaban y eran altos eran los indígenas quienes debían pagar esto. En la economía, nosotros, aparte de las reformas borbónicas, también tenemos la economía. Esta estaba dividida en 3 regiones: Sierra Norte, Sierra Sur y la gobernación de Guayaquil. Quienes conformaban esta
tenemos aquí Sierra Norte, que iba desde Popayán hasta Riobamba. Sierra Sur, desde Alausí, Cuenca y Loja, eran quienes conformaban estas regiones, ¿sí? Como les dije al inicio, hablábamos de nosotros de que también se estaba dividida en distintas regiones. Tenemos 3 regiones, ¿sí? La gobernación de Guayaquil, que abarca gran parte de la costa. En la economía, nosotros vamos a hablar de la Sierra Norte, que era la primera región. Había ayudado y quienes poblaban o quienes eran que más vivían en esta región era la población indígena, que tenía en sí 65% de la población de la audiencia. Nosotros también vamos a hablar, en ese entonces la economía había ayudado bastante, era la producción textil. Había tenido una gran parte de economía en ese entonces, pero había pasado de mayor cantidad, fue disminuyendo con el tiempo y habían ayudado los pobladores de ese entonces, los indígenas, ya que la producción textil se fue de baja, hubo otra producción que era agropecuaria, que empezaron a ayudar en sí a la población para su economía. Como les dije, habían entrado en crisis la producción textil, pero hubo otra entrada que era agropecuaria. Tenemos de la Sierra Sur. En la Sierra Sur, como les dije, estaba conformada por Alausí, Cuenca y Loja. En ese entonces, ¿cuál era su mayor impacto? ¿Cuál era su economía que ayudaba? Era la producción agrícola ganadera. Ayudaba mucho en su economía para que ellos puedan sobresalir y seguir adelante, y también estaban conformadas por una gran parte de indígenas. Nosotros tenemos en sí la recolección y exportación de la corteza del árbol de cascarilla, que había ayudado en la economía. En ese entonces, la producción doméstica de la ropa de algodón también era una producción para que ellos se puedan ayudar en su economía. Y por último, tenemos la gobernación de Guayaquil. Estaba conformados por mulatos, negros e indígenas migrantes de la sierra. Aquí tuvo mayor impacto. Su economía les había ayudado en sí, era la producción de cacao. Su auge cacaotero, como lo llamaban en ese entonces, quienes ayudaban a esta producción eran los indígenas migrantes de la sierra. Su economía aumentó totalmente gracias a su producción de cacao. Hemos hablado en sí nosotros de las 3 regiones y también de las reformas borbónicas. No se olvide, reformas borbónicas también de su economía que ayudó en ese entonces para el siglo XVIII. Esperando que tengan una excelente mañana, cuídense mucho, que Dios y la Virgencita les